Bueno, mirad, para hacer la parte del bajo nos hemos quedado aquí, en donde hemos cerrado con el punto raso. Entonces aquí vamos a hacer toda una hilera de puntos bajos primero. Entonces hacemos una cadena que cuenta como primer punto, le vamos a poner un marcador y ahora ya hacemos un punto bajo, uno en el hueco y otro en el punto de aquí. Otro en el hueco y otro en el punto. ¿Vale? Uno en el hueco y otro en el punto. Y así lo vamos haciendo esto por todo el contorno. Esto nos va a servir de base para luego hacer el punto elástico. Entonces damos toda la vuelta y nos vemos aquí. Mirad, ya he dado toda la vuelta y ahora aquí quito el marcador y en esa cadena que habíamos subido al principio entro y hago un punto raso. Y de esta manera ya cierro toda la vuelta. Bueno, ahora haremos el punto elástico, que lo hacemos elástico no porque queramos que recoja, sino por adorno, por bonito. O sea, no vamos a hacer un punto elástico que luego quede recogido, ¿vale? Entonces, para eso vamos a cambiar de aguja. Quitamos la del 7 y cogemos la del 6. Y vamos a subir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Ahora vamos a entrar de las 2 hebras que hay en cada cadena, entramos aquí en el medio y hacemos un punto raso. No lo hagáis apretado esto, hacerlo flojo porque si no os costará trabajarlo, ¿eh? Ahora vamos a la segunda y un punto raso. Vamos a la tercera y un punto raso. La cuarta y un punto raso. Y la quinta y un punto raso, ¿vale? Entonces ahora, fijaros, ahora aquí tenemos los puntos bajos que acabamos de hacer. Entonces vamos al siguiente, entramos ahí y hacemos ahí recogiendo un punto raso, ¿vale? De manera que aquí nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5 y este que es de unión y que no nos va a contar para ahora continuar, ¿eh? Entonces ahora giramos el tejido, saltamos este primero que es el de haber sujetado, este no cuenta, y vamos a trabajar por las cadenas de detrás, ¿vale? Entonces entramos ahí y hacemos 1, 2, 3, 4 y este último 5, ¿vale? Ahora una cadena, volvemos a girar el tejido, a ver si lo coloco bien, y lo mismo, esta primera cadena la saltamos, vamos a la siguiente por la hebra de atrás y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ahora vamos al siguiente punto bajo, entramos ahí, cogemos hebra y lo sujetamos con un punto raso. Ahora igual, giramos. Saltamos este primero, que es el que nos ha servido para sujetar, y vamos a hacer los 5 puntos rasos de nuevo. 1,
2, 3, 4 y 5, ¿vale? Una cadena, volvemos a girar y otra vez saltamos la cadena y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente punto bajo, entramos ahí y lo sujetamos. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo todo el rato, ¿vale? Ir haciendo 5 puntos rasos, ir sujetando un punto cada vez, ir dando toda la vuelta hasta llegar de nuevo a este punto de aquí, donde haremos la unión. Y ahí nos vemos. Bueno, mirad, ya he hecho toda la vuelta, ¿vale? A todo el bajo y ya he llegado otra vez aquí. Entonces fijaros que he hecho hasta este punto de aquí y he acabado arriba, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cortar un trocito de hebra y pasarla por aquí, porque ahora con la aguja lanera lo que haremos es coserlo por la parte de atrás. Entonces fijaros, deberíamos coserlo por la parte de atrás de manera que esta zona de aquí, que es la de inicio, nos quede escondida por detrás, para que así esta parte que es la vista, una vez esté cosida, nos dé la continuidad, ¿vale? Y no se note el defecto de la unión. Entonces aquí vamos a enhebrar con la aguja lanera y vamos a intentar unir de manera que esta zona, esta de aquí, nos quede escondida aquí detrás, ¿vale? Entonces mira, como estoy aquí arriba, lo que voy a hacer es entrar por aquí para ya esconder, ¿veis? Ya tengo esa zona más o menos escondida y ahora me vengo detrás y tengo que intentar sujetar toda esta zona que os he comentado para que nos quede, ¿veis? Escondida aquí detrás. Voy pasando así por cada uno de las cadenas, ¿veis? Vais mirando que esto os vaya quedando unido. Aquí tenemos la unión. Es un poco ir viendo, ¿lo veis? Como esto lo unimos de la manera más invisible posible. ¿Vale? Y entonces ahora ya que al final aseguramos bien y de esta manera ya tendremos acabado el bajo. Evidentemente nos va a quedar un pequeño defecto aquí, pero bueno, prácticamente no se nota. Y con esto ya habríamos acabado el bajo. Bueno, mirad, ahora antes de pasar a hacer las mangas, vamos a hacer primero el escote. ¿Por qué? Os digo por qué. Porque este escote está realizado en punto elástico que se forma con puntos rasos. Entonces es un poquito laborioso
hay que ir girando el tejido cada vez y entonces es más fácil hacerlo cuando no nos molesta todo el tema de las mangas por aquí que no si las tuviéramos tejidas. Entonces primero vamos a hacer el escote y ya después continuaremos con las mangas. Bueno, para hacer el escote vamos a empezar marcando lo que será la espalda. Fijaros, aquí tenemos la prenda del derecho. Entonces fijaros, aquí es donde empezamos a tejer, en esta esquina de aquí. Que si os fijáis, esta sisa siempre está peor definida que las demás, ¿vale? Las demás están mucho mejor definidas. Entonces vamos a marcar la espalda en este lado de aquí para que la sisa esta nos quede en la parte de la espalda. Entonces mirad, aquí tenemos una sisa y otra sisa y aquí tenemos 12 ventanas. Pues en la mitad, que es la 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí nos vamos a marcar la mitad y ya sabremos que esta es la mitad de la espalda. Entonces mirad, giramos la prenda y nos la ponemos así. Y entonces ahora aquí vamos a entrar en cualquiera de estos dos puntos, ¿vale? En la parte de arriba. Aquí, por ejemplo, entramos y cogemos hebra nueva. Y hacemos ahí una cadena, que ya nos servirá como primer punto, ¿vale? Ahora vamos haciendo un punto dentro del hueco y otro punto en el siguiente punto alto. Otro punto en el hueco y otro en el siguiente punto alto. Otro en el hueco y así hasta llegar a esta sisa. Mirad, aquí ya he llegado a la esquina, ¿vale? He hecho aquí un punto bajo dentro de este hueco y ahora aquí ya no vamos al punto, sino que vamos dentro de la esquina, vamos ahí directamente, ¿vale? Y hacemos un punto bajo. Y ahora saltamos ya a la otra ventana, también directamente, y hacemos el siguiente, ¿vale? O sea, aquí es en el único sitio donde no vamos a hacer un punto encima del punto, sino que lo hacemos encima de la V. Y ahora giramos hacia el otro lado y sí que ya podemos seguir aquí haciendo un punto en cada punto y un punto en cada ventana hasta llegar a la otra V. Bueno, ya he llegado a la otra V, que es esta, y lo mismo, entro aquí dentro, hago un punto y ya salto al otro lado, al siguiente hueco, y hago el siguiente punto. Y ahora ya sí que voy al punto alto, luego al hueco, punto alto, ¿vale? Y esto lo hacemos por todo el contorno y en las 4 esquinas. Y nos vemos al inicio. Bueno, mirad, ya he llegado al principio, entonces hago aquí el último punto bajo. Y ahora aquí en este primer punto que habíamos hecho, cerramos ahí con un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a hacer el punto elástico de aquí del escote. Entonces para eso vamos a coger la aguja del número 6, o sea, un número menos de la que hemos usado antes, ¿vale? Entramos aquí donde hemos acabado y aquí vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Ahora tenemos que volver y entrar de las 2 hebras que tenemos en cada cadena,
entramos en esta, en la de atrás, y hacemos 5 puntos rasos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Os aconsejo que no apretéis las cadenas aquí, porque sobre todo al inicio cuesta un poquito. Entonces mirad, ahora venimos al siguiente punto, que es este de aquí, entramos ahí y hacemos un punto raso, ¿vale? De manera que esto ya nos queda sujeto. Ahora giramos el tejido, saltamos este primero y vamos a hacer 5 puntos rasos en los siguientes 5 puntos de aquí, ¿vale? O sea, saltamos este, vamos al siguiente, entramos en la hebra de atrás y hacemos 1, 2, 3, 4 y el último, que se esconde siempre un poco. Tenemos que ayudar un poco para entrar. Aquí. 5, ¿vale? Ahora, una cadena. Giramos el tejido y lo mismo, tenemos que hacer 5 puntos. Este primero no, el segundo. Hacemos 1, 2, 3, 4 y el último 5, ¿vale? Y ahora fijaros que viene el siguiente punto, que es este. Entramos ahí, sujetamos con un punto raso y volvemos a estar en este punto. Ahora giramos el tejido, saltamos este primer punto, vamos al siguiente y otra vez 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena. Giramos el tejido, saltamos este primero y 1, 2, 3, 4 y el último, que se esconde un poco, 5. Ahora vamos al siguiente punto, que es este, entramos ahí y un punto raso. Volvemos a girar. Saltamos este primero y 1, 2, 3, 4 y 5. Como veis, ya se va formando el acanalado. Una cadena. Giramos, saltamos este primero y 1, 2, 3, 4 y 5. Ya hemos llegado de nuevo aquí, vamos al siguiente punto, entramos y sujetamos con un punto. Y así es como lo tenéis que ir haciendo hasta llegar. Fijaros, ahora estamos aquí en la espalda. ¿Vale? Estamos haciendo esto. Y entonces lo tendremos que continuar haciendo hasta llegar a la mitad de la manga. Fijaros, vamos a marcar
Esta es la manga. Aquí tenemos una esquina y otra esquina. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ventanas, ¿vale? Entre las dos esquinas. Pues en la quinta, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí nos ponemos un marcador porque ahí tendremos que hacer una ligera variación, ¿vale? Marcamos esto en esta manga y lo marcamos en la otra y volvemos. Bueno, ya he marcado esta y he marcado esta. Entonces ahora vamos a continuar haciendo lo mismo y cuando lleguemos justo aquí, aquí tenemos la quinta ventana, cuando lleguemos aquí nos paramos. Bueno, mirad, ya he hecho todo este trozo y ya he llegado a la quinta ventana que habíamos marcado. Entonces aquí en esta ventana vamos a hacer una disminución de 3 puntos para que luego el escote, una vez puesto, aquí no nos quede puntiagudo, nos quede recogido, ¿vale? Entonces fijaros, ahora estamos aquí y lo que voy a hacer es primero quitar el marcador y ahora ya voy a entrar en estos 3 puntos para recogerlos juntos, ¿vale? Entonces entro en el primero y saco, entro en el segundo y saco hebra, y entro en el tercero y saco hebra, y ahora las recojo todas juntas para hacer la disminución. Entonces ahora ya puedo girar y empezar otra vez a hacer los 5 puntos rasos de manera normal. 2, 3, 4 y 5. Cadena, volvemos a girar y otra vez volvemos a bajar con 1, 2, 3, 4 y esta última que siempre cuesta un poco más, 5. Y ahora ya me voy al siguiente punto que tengo a continuación, entro y continúo normalmente haciendo todo el resto. Entonces, esto ahora continuaréis de manera normal, yendo por toda la espalda, y cuando lleguéis a esta ventana de aquí, que es la que hemos marcado en la otra manga, haréis lo mismo. Recogéis los 3 puntos en uno y luego ya continuáis hasta llegar al inicio. Y en ese punto nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta y he llegado de nuevo aquí al inicio. Entonces, igual que hemos hecho en el bajo, habrá que intentar ahora unir esto de esta manera, intentando esconder por la parte de atrás toda esta línea de las 6 cadenas, ¿vale? Y que nos quede escondida aquí detrás para que esto nos guarde cierta continuidad y no se note el defecto, ¿vale? Entonces hacéis lo mismo, cortáis la hebra, la pasáis por aquí y ya cogéis la aguja ¿vale? Y entonces vamos a buscar la manera de que toda esta línea nos quede escondida. Entonces nada, nos venimos por aquí atrás, por ejemplo aquí, y ya juntamos esta primera. Y ahora vamos mirando, ¿vale? De ir cosiendo en zigzag por donde consideréis, pero siempre que esto al final os quede
alineado y recto, ¿vale? Y ya está. Y de esta manera, cuando ya lo hayáis unido, lo aseguráis y ya está. O sea, es lo mismo que hemos hecho en el bajo. Y con esto ya estaría el escote. Bueno, pues ya hemos acabado todo el escote. ¿Veis? Ha quedado bien. Y aquí ha quedado la unión que, como veis, prácticamente no se nota. Entonces ahora vamos a hacer la manga. Entonces yo ya he hecho una, quiero que la veáis primero, ¿vale? Entonces esta manga lo que vamos a hacer es continuar a partir de aquí, que es donde nos quedamos. Vamos a continuar hacia abajo haciendo una serie de filas y acabaremos también con la misma técnica del punto elástico, solo que aquí lo haremos un poquito más recogido para que el puño nos quede un poquito más estrecho, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos aquí la otra manga que nos quedamos aquí y a partir de aquí es donde vamos a continuar hacia abajo. Las dos mangas se construirán de la misma manera, por lo tanto, con que hagamos una ya es suficiente. Entonces vamos a empezar. Bueno, nos tenemos que situar por la parte del derecho, aquí estamos en el derecho de la prenda, y nos vamos a situar justo aquí en la sisa, para empezar ya la primera fila que será de punto ventana. Entonces mirad, estamos aquí en la intersección y lo que vamos a hacer es entrar no en este agujerito, sino justo aquí debajo para que nos quede mejor sujeta la hebra. Vamos a entrar por ahí y vamos a meter la hebra nueva, ¿vale? Entonces hacemos una cadena sujetando las dos hebras para que así nos quede mejor sujeta. Ahora ya soltamos una y ya subimos 2, 3, más otras dos que son las dos de separación, ¿vale? O sea, hacemos un total de 5. Y ahora fijaros, venimos aquí, al primer hueco, ¿veis? Y nos vamos a este primer punto y ahí hacemos el primer punto alto. De manera que aquí ya formamos la primera ventana. Ahora ya continuamos con una cadena, vamos al siguiente punto y otra ventana. Una cadena, vamos al siguiente punto y otra ventana, ¿vale? Y así vamos haciendo todas las ventanas alrededor de toda la manga hasta llegar a este último tramo de aquí. Y aquí nos vemos. Mirad, ya he dado toda la vuelta a la manga y he llegado de nuevo a esta zona de aquí, ¿vale? Entonces fijaros, aquí nos quedan dos ventanas, entonces hago una cadena, hago un punto alto en este punto, ¿vale? Y ahora aquí, por último, hago una cadena y me voy a la tercera de estas 5 que subí, me voy a la tercera, que es esta, perdón, esta de aquí, y cierro con un punto deslizado, ¿vale? De manera que aquí tengo que tener por todo el contorno 25 ventanas. Y con esto estaría acabada la fila 1 de la manga. Bueno, ahora empezaremos la fila 2 y viene este punto de las florecitas, ¿vale? Entonces, como nosotros para cuadrar todo lo que son los motivos vamos a necesitar 24 ventanas, ahora mismo tenemos 25, lo que haremos ahora en esta fila de aquí es hacer una pequeña disminución para que cuando acabemos, en vez de tener 25 motivos, tengamos 24, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es subir 1, 2 y 3 cadenas
Y como hacemos siempre, entramos en la segunda y estiramos. Entramos en la tercera y estiramos. Entonces ahora, en vez de entrar en esta, que sería la que correspondería, vamos a entrar en el siguiente punto, en este de aquí. Entramos ahí, hacemos la cuarta, ahora entramos en el hueco, la quinta, y ahora entramos en el siguiente punto y sacamos la sexta hebra. Y ahora que ya tenemos las 6, recogemos todo y hacemos un punto, ¿vale? De esta manera lo que hemos hecho es una pequeña disminución para tener un motivo encima de 2 ventanas. Ahora ya vamos a continuar de manera normal como hacíamos siempre, que era haciendo una cadena, entramos en la primera hebra, la que sujeta las 6, y estiramos, ya tenemos 2. Entramos en este tercer hueco y ya tenemos 3. Ahora entramos en la parte superior del punto alto, 4. Entramos en el siguiente hueco, 5. Y entramos en el siguiente punto y 6. Ahora ya recogemos todo y un punto, ¿vale? Y ya tenemos el siguiente. Entonces, ahora todo el resto tenemos que seguir haciéndolo como este, ¿vale? Como este, el del inicio ha sido el de la disminución, el siguiente, que es este de aquí, es como tenemos que continuar haciendo todo el contorno. Entonces, lo hacemos todo y nos vemos aquí, en el último hueco. Mirad, ya he dado toda la vuelta. Ahora mismo tengo 23 motivos, 23 flores. Me queda aquí la última ventana, ¿veis? Y ahora voy a hacer el último aquí y ya cerraré, ¿vale? Entonces hago la cadena, entro aquí, saco 2 hebras, saco 3, entro en este punto, saco 4, entro en el último hueco, saco 5 y ahora voy a este primer punto de aquí, entro ahí en la parte de arriba y saco 6. Recojo todo, cierro con un punto y ahora para cerrar lo que tengo que hacer es venirme justo en el centro de estos circulitos que hay aquí, ¿veis? Entro en este primero, paso la hebra y cierro con un punto raso, ¿vale? De manera que esto ya me queda aquí el último motivo que he hecho y el primero. Y con esto habríamos acabado la fila 2. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 3, que va a ser otra vez de punto ventana. Y vamos a continuar en la misma dirección, no vamos a girar. Entonces aquí mismo donde nos hemos quedado, subimos 3 cadenas, más 2 de separación, y nos vamos ya al siguiente círculo, a este de aquí. Ahí entramos y hacemos un punto alto. Y ya tenemos formada la primera ventana. Ahora una cadena, vamos al siguiente círculo y un punto alto. Y ya tenemos la segunda. Una cadena, vamos al siguiente, entramos y un punto alto. Y ya tenemos la tercera. Entonces ahora vamos dando toda la vuelta, ¿vale? Hasta completar, al final deberemos tener 24 ventanas, pero nos vemos aquí en el último motivo. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, llevo 22 ventanas, ¿vale? Y estoy aquí. Entonces hago una cadena, en este último motivo hago la ventana 23, ¿vale? Y ahora ya hago una cadena y cierro en la tercera
cadena de las 5 que hice de inicio, ¿vale? Entro en la tercera y cierro con un punto raso y ya se me forma la ventana 24, o sea, en total son 24 ventanas y habremos acabado la fila 3. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 4, que también van a ser ventanas. Haremos 24, pero en este caso sí que vamos a girar el tejido. Ya no vamos a continuar para allí, sino que vamos a girar en dirección contraria, ¿vale? Entonces hacemos 3 cadenas, más 2 de separación, giramos el tejido y ya nos venimos al siguiente punto, que es este, entramos de manera centrada y hacemos un punto alto y ya tenemos la primera ventana. Ahora una cadena, vamos al siguiente punto, entramos y un punto alto, una cadena, vamos al siguiente punto, entramos y un punto alto. Y así vamos haciendo todo el contorno y nos vemos aquí al final. Bueno, pues he llegado al final, aquí tenemos las 5 cadenas del inicio. Entonces aquí ya hacemos una cadena, nos vamos a la tercera de estas 5 que hay aquí, que es esta. Entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y deberemos tener 24 ventanas al finalizar esta fila 4. Bueno, ahora empezaremos la fila 5 y también vamos a hacer 24 ventanas, pero en esta no vamos a girar el tejido, vamos a continuar en la misma dirección. Entonces subís las 3 cadenas más las 2 de separación, vais al siguiente punto sin girar ni nada y ya formáis la primera ventana con un punto alto. Luego una cadena, vais al siguiente punto y una ventana. Y así vais haciendo todo el contorno hasta llegar aquí. Bueno, pues ya estoy llegando al final de nuevo. Hago aquí la penúltima ventana, ¿vale? Y ahora aquí hago una cadena, me voy a buscar la tercera cadena de estas 5 y ahí cierro con un punto raso. Y deberéis tener de nuevo 24 ventanas y con esto habremos acabado la fila 5. Bueno, ahora para hacer la fila 6 otra vez vamos a hacer puntos ventana, pero esta vez sí vamos a volver a girar el tejido. Entonces hacemos 3 cadenas más 2 de separación, giramos el tejido y ya venimos al siguiente punto, entramos ahí y hacemos un punto alto. Ya tenemos la primera ventana. Luego una cadena, vamos al siguiente punto y un punto alto. Y así vamos haciendo todo el contorno y nos vemos aquí al final otra vez. Bueno, pues ya he llegado al final, hago aquí la última cadena, me subo a la tercera cadena de estas 5, que está aquí, y cierro con un punto raso. Y deberemos tener otra vez 24 ventanas y habremos acabado la fila 6. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 7, que es la de puntos en V, ¿vale? Entonces aquí sí que giraremos el tejido. Entonces nos quedamos aquí donde hemos empezado y fijaros, en este siguiente hueco entramos ahí y hacemos un punto raso para centrarnos dentro del hueco, ¿vale? Ahora subimos 1, 2 y 3 cadenas, que ya sería como si fuera el primer punto alto, más 2 de separación. Entonces ahora giramos el tejido y en el mismo hueco, ahí formamos la V haciendo otro punto alto. ¿Vale? Ya tenemos la primera V. Ahora ya
hacemos 2 cadenas, saltamos este hueco y en este siguiente punto hacemos un punto bajo, ¿vale? 2 cadenas, saltamos este hueco y en el siguiente hacemos otra V con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto dentro del mismo hueco. Y ya tenemos una y dos Vs. 2 cadenas, saltamos este hueco y en el siguiente punto un punto bajo, ¿vale? Y así tenemos que hacer todo el contorno y nos vemos al llegar por aquí. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, ya he llegado aquí al principio, fijaros, he hecho 8 Vs, esta es la octava, ahora aquí ya he hecho el punto bajo y ahora para acabar hago 2 cadenas, me vengo a la tercera cadena de estas 5 que hay aquí, vengo a la tercera y cierro con un punto raso, de manera que aquí ya nos queda una V, punto bajo y una V. Y con esto habremos acabado la fila 7. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 8, que es la de las flores, flores y abanicos. Recordar que hacíamos muchos abanicos y de vez en cuando alguna flor, ¿vale? Entonces, nos hemos quedado aquí en este punto donde habíamos unido, ¿vale? Entonces aquí, en esta primera V ya formaremos un abanico, pero de inicio no lo completaremos, ¿vale? Haremos como hacíamos en el cuerpo. Entonces vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas, que ya serán uno de los 3 puntos que necesitará este abanico, pero lo completaremos al final, no ahora. Entonces ahora vamos a hacer una cadena más. Aquí no vamos a hacer 2 cadenas de separación como hacíamos en el cuerpo. Haremos solo una cadena de separación entre abanicos y flores para que la manga no se nos desboque tanto, nos quede un poco más recogida, ¿vale? Entonces hemos hecho 3 cadenas y una cadena más. Entonces en la tercera vamos a poner el marcador para saber que ahí es donde, cuando demos toda la vuelta, donde tendremos que acabar. Entonces ahora giramos, ¿vale? Y ya venimos a la siguiente V, a esta de aquí, y hacemos un abanico completo con un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto para completar este abanico, ¿vale? Entonces tenemos uno de los puntos altos para este abanico que vendrá aquí al final, una cadena de separación y un abanico completo. Ahora ya aquí en la siguiente V ya haremos la flor. Pero como os he comentado, aquí en la manga solo vamos a separar con una cadena en vez de 2, ¿eh? Entonces entramos en la siguiente V y ya hacemos el primer pétalo como lo hacemos siempre. Tenemos un pétalo, 2 cadenas, segundo pétalo, dos cadenas y tercer pétalo, 2 y 3. Y ya tenemos hecha la flor. Entonces fijaros, ahora continuaréis haciendo 2 abanicos más, luego una flor, luego otra vez 2 abanicos y nos vemos ahí. Repito, ahora a partir de aquí hacéis 2 abanicos más, una flor y 2 abanicos más y nos vemos ahí. Bueno,
pues si ya habéis hecho todo lo que os he dicho, aquí tenemos ya, fijaros, hemos hecho aquí en esta V el último abanico y ahora tenemos que completar este de inicio donde hicimos las 3 cadenas, ¿vale? Entonces ahora aquí hacemos una cadena y ya entramos en esta primera V y hacemos un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y como el tercer punto alto ya lo tenemos aquí, quitamos el marcador y ahí en donde lo teníamos, en esa tercera cadena, entramos ahí, vamos a entrar bien y cerramos con un punto deslizado, de manera que así ya completamos este primer abanico o el último según se mire. Y con esto estaría acabada la fila 8. Bueno, ahora en la fila 9 de nuevo vamos a hacer puntos ventana, ¿vale? Pero en este caso sí que vamos a girar. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí mismo donde nos hemos quedado, vamos a entrar así y vamos a hacer un punto raso como para recoger el punto, ¿vale? Así. Y ahora sí que ya subimos 1, 2, 3 cadenas más 2 de separación. Giramos el tejido y ya vamos al siguiente hueco que nos encontremos y hacemos la primera ventana. ¿Veis? Ahora ya una cadena, vamos al siguiente hueco y una ventana. Una cadena, vamos al siguiente hueco y una ventana. Y así vamos haciendo una ventana en cada uno de los huecos que nos encontremos y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya he llegado al final, llevo 23 ventanas y ahora formaré la 24 haciendo una cadena y subiendo aquí a la tercera de estas 5, voy a la tercera y cierro con un punto deslizado y de esta manera ya tengo 24 ventanas y con esto hemos acabado la fila 9. Bueno, ahora en la fila 10 de nuevo vamos a hacer 24 ventanas, pero esta vez sí vamos a girar el tejido hacia el otro lado. Entonces hacemos 1, 2, 3 más 2, giramos el tejido, vamos al siguiente punto y hacemos la primera ventana. Una cadena, vamos al siguiente punto y una ventana. Y así vamos haciendo las 24 ventanas por todo el contorno y nos vemos aquí. Bueno, pues ya he llegado otra vez aquí al inicio y acabo con una cadena, me voy a la tercera de estas 5 y cierro con un punto raso. Entonces tengo que tener de nuevo 24 ventanas y habremos acabado la fila 10. Bueno, ahora en la fila 11 volveremos a hacer estas flores pequeñas, pero esta vez no vamos a hacer ninguna disminución como hicimos al inicio, ¿vale? Entonces aquí mismo, donde nos hemos quedado, subimos las 3 cadenas y ya entro en la segunda, estiro y tengo 2 hebras, entro en la tercera, estiro y tengo 3. Ahora me voy a la parte superior del punto, estiro y tengo 4. Ahora me voy al hueco, estiro y tengo 5. Y por último me voy a este punto, estiro y tengo 6. Ahora recojo y cierro con un punto. Y ya tengo el primer motivo. Ahora continuamos de la misma manera que antes. Una cadena, entramos aquí, estiro y tengo 2, estiro y tengo 3, estiro y tengo 4, estiro y tengo 5
y estiro y tengo 6. Ahora recojo las 6 y cierro con un punto. Y ya podemos continuar haciendo 24 florecitas y nos vemos aquí. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta y ahora aquí me queda una ventana. Haremos la cadena, estiramos 2, estiramos 3, estiramos 4, ahora aquí en el hueco 5 y ahora entramos aquí, en la parte de arriba de aquí, entramos ahí y 6. Ahora cerramos todas con un punto y ahora para cerrar nos venimos aquí al huequecito este donde se juntan todas las hebras, entramos ahí y cerramos con un punto raso y ya tendremos acabada la fila 11 y deberemos tener 24 motivos de estos, Bueno, ahora para empezar la fila 12 volveremos a hacer ventanas, pero en la misma dirección en la que estamos. Entonces hacemos 1, 2 y 3, más 2 de separación, y ya nos vamos al siguiente círculo, que es este, y hacemos la primera ventana. Luego una cadena, vamos al siguiente círculo y segunda ventana. Y así vamos dando toda la vuelta hasta llegar de nuevo al inicio. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, tengo 23 ventanas, ahora hago la última cadena, me subo a la tercera de estas 5 y cierro aquí con un punto raso. Y ya tengo las 24 ventanas y con esto he acabado la fila 12. Bueno, mirad, entonces ahora a partir de este momento ya vamos a tener repeticiones de filas que ya hemos hecho. Entonces, fijaros, nos hemos quedado en la fila 12, ¿vale? Entonces ahora tendremos que retroceder hasta la fila 4, porque ya la siguiente fila, que sería la 13, repetiremos la fila 4, luego la 5, luego la 6, luego la 7 y así hasta llegar a la fila 10, ¿vale? O sea, repito, estamos en la 12 y ahora retrocedéis, volvéis a la fila 4 y empezáis desde la 4 hasta la 10 a repetir todas esas filas. O sea que haremos todo esto, fijaros, nos hemos quedado aquí, ¿vale? Pues ahora esta sería la fila 12, pues ahora ya la siguiente sería la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Repetís lo que os he ido indicando en esas filas. Lo único que vais a tener en cuenta es que cuando lleguéis a la fila esta de las flores, ¿vale? Esta fila va a ser algo diferente a esta otra. Fijaros que aquí tenemos la flor en este lado y sin embargo aquí la tenemos aquí. ¿Vale? Las he colocado de manera diferente. Entonces, ahí sí que os tenéis que tomar nota de cómo tendréis que tejer esta fila de las flores. Entonces, tomad nota que cuando hagáis esta fila deberéis empezar con uno de los 3 abanicos que hay, al igual que hemos hecho la fila 8, ¿vale? Hemos empezado solamente con uno de los 3 palos, lo hemos marcado con un marcador, luego cada uno de los motivos los separamos con una cadena, ¿vale? Y entonces tomad nota, después de ese primer punto alto haréis 2 abanicos, luego una flor, luego 2 abanicos, luego una flor, luego un abanico y ya acabaréis en el primero, que lo tendréis que completar, que es donde habremos empezado haciendo un punto alto, ¿vale? Así que repito, empezaréis haciendo un punto alto en el primer abanico, luego haréis 2 abanicos,
luego una flor, luego 2 abanicos, luego una flor, luego un abanico y ya acabaréis completando el primer abanico, ¿vale? Y entonces ya nos vemos cuando hayáis hecho todas esas repeticiones hasta la fila 10 y ya nos veremos para hacer todo lo que es el puño. Bueno, chicas, mirad, ya hemos hecho todas las filas que os he comentado, hemos repetido hasta la fila 10 y hemos acabado en lo que sería la fila 19 de la manga, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a hacer el puño. El puño, como os he explicado antes, lo vamos a hacer un poquito más recogido. No lo vamos a hacer como hemos hecho el escote ni el bajo, sino que lo vamos a encoger un poquito para que nos haga esta forma. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, nos hemos quedado aquí, vamos a coger la aguja de 6 milímetros y lo que vamos a hacer es, fijaros, en el cuello y en el bajo entrábamos en un punto alto y luego entrábamos en la ventana, luego en un punto alto y luego en la ventana para ir haciendo puntos bajos por todo el contorno. Entonces aquí no, aquí vamos a hacer solamente puntos bajos dentro de la ventana. De esa manera nos recogerá el tejido, ¿vale? Entonces ahora estamos aquí donde hemos acabado, entramos en la siguiente ventana y hacemos ahí un punto bajo y ponemos un marcador para saber que este es el primer punto de la vuelta. Y ahora ya saltamos a la siguiente ventana y un punto bajo, siguiente ventana y un punto bajo, siguiente ventana y un punto bajo, y así iréis notando cómo se va encogiendo un poquito todo lo que es el puño, ¿vale? Entonces vamos haciendo esto por todo el contorno y nos vemos aquí al principio. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta y he llegado aquí de nuevo. Entonces ahora para cerrar, en este punto donde habíamos puesto el marcador, ahí entramos y cerramos con un punto deslizado. Y como veis, esto se ha encogido un poquito. Entonces ahora vamos a hacer el elástico, que se hace de la misma manera que hemos hecho el cuello y el bajo, ¿vale? Tenemos que subir 6 cadenas, 4, 5 y 6. Giramos el tejido y ya vamos a la segunda, subimos un punto raso, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Ahora vamos al siguiente punto de aquí, entramos y sujetamos con un punto raso y ya tenemos el inicio. Ahora giramos el tejido, saltamos este primer punto que es el de haber sujetado, vamos al siguiente y hacemos 1, ya sabéis que aquí al inicio cuesta un poco más, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Ahora una cadena, giramos el tejido, saltamos esa primera cadena y otra vez vamos al primero y 1, cuidado,
2, 3, 4 y el último 5, ¿vale? Y ahora vamos al siguiente punto de aquí, entramos y sujetamos. Y así es como tenéis que ir haciéndolo por todo el contorno. Es lo mismo del cuello y del puño. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos al inicio. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta. Fijaros cómo ha quedado. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que cortar. En este caso he preferido acabar abajo porque creo que nos quedará mejor el puño ahora cuando lo cosamos, pero es indiferente, ¿eh? Podéis acabar arriba o podéis acabar abajo. Cortáis aquí un trocito, pasáis la hebra y ahora con la aguja lanera ¿vale? Ya entráis por aquí para pasar la aguja hacia atrás. Y entonces ahora ya lo que tenéis que procurar es coser, lo mismo que hemos hecho en el bajo y en el puño, ¿vale? Tenéis que coser por la parte de atrás, intentando esconder estas primeras cadenas que hemos hecho, para que nos quede unido y que por la parte de adelante se nos vea de esta manera, ¿vale? Entonces nada, simplemente vais uniendo donde consideréis, pero que esto nos quede de esta manera. Y con esto ya habremos acabado la manga. Bueno, mirad, yo ya lo he unido por la parte de atrás. Como veis aquí nos queda bien la continuidad. Y ahora ya este hilo lo aseguramos por la parte de atrás. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado la prenda. Como veis, es bastante más fácil de lo que parece. Ahora todos estos hilos que hayáis podido ir añadiendo, simplemente los escondéis y luego los cortáis. Entonces, bueno, espero que os haya resultado ameno hacer el jersey, que os haya gustado y que os haya quedado bien bonito. Entonces ahora ya os invito a que veáis un pequeño short con otra de las prendas que tengo en el canal. Nos vemos.